Antecedentes del humanismo. Esta corriente surge porque Rogers pensaba que si se evitaba una identificación demasiado estrecha con alguna teoría o corriente en específico, se conservaría el enfoque objetivo del que se partió. Todo esto lo obtuvo a partir de sus experiencias clínicas. Los antecedentes del humanismo surgen con Abraham Maslow, quien dio los cimientos para esta teoría. Rogers admitía que Otto Rank había influido significativamente en sus ideas. Otto fue uno de los primeros freudianos que discrepó con la teoría psicoanalítica. Otra influencia ocurrió con el contraste entre Adler y Freud. Los alumnos de Rogers afirmaban que su profesor retomaba ideas de Martin Buber y Søren Kierkegaard respecto a la filosofía existencial. Rogers también encontró similitudes con el budismo zen y las obras de Lao Tse. Conceptos principales. Rogers afirmaba que las personas se definen mediante la observación y evaluación de sus propias experiencias. La premisa básica de Rogers es: las realidades constituyen asuntos privados a los que solo las mismas personas pueden acceder. La esfera de la experiencia. Según Rogers, la esfera de la experiencia es todo lo que sucede dentro de la envoltura del organismo en cualquier momento y encierra la posibilidad de acceder a la conciencia. Esta esfera comprende sucesos, percepciones y sensaciones inconscientes que podrían volverse conscientes si se concentrara en estos sucesos, percepciones y sensaciones. La esfera de la experiencia pertenece al mundo personal y privado. Comprende o no la realidad objetiva y observada. La esfera de la experiencia es selectiva, subjetiva e incompleta, sujeta a limitaciones psicológicas, es decir, aquello que quisiéramos tomar de la conciencia, y las biológicas, aquello que sí podemos tomar de la conciencia. Aunque nuestra atención está abierta a cualquier experiencia, se centra en lo inmediato. Por ejemplo, cuando tenemos el sentimiento de soledad, la esfera de la experiencia busca la mejor forma de mitigar la sensación. Self como proceso. El self está dentro de la esfera de la experiencia como un ente inestable y mutable. Para observarlo, solemos congelar o pausar una sección de la experiencia, y esto hace que parezca predecible y estática. Para Rogers era una gestalt, una configuración, donde ante la menor modificación todo se altera. Esta gestalt es organizada y coherente, se rige por una formación y reformación conforme las situaciones cambian. La definición de self de Rogers marca que es un proceso o sistema en constante cambio. A partir de esto, Rogers postula que los individuos pueden conseguir el crecimiento y desarrollo personal obteniendo de esto una progresión natural y esperada. En resumen, el self es la forma en que las personas se entienden basadas en experiencias, vivencias y expectativas futuras. Por ejemplo, el self de una persona que sufre violencia en el noviazgo se va modificando acorde a lo que vivió y las experiencias que obtuvo. A partir de esto, sus expectativas serán diferentes que las de una persona que no ha vivido una situación de violencia. Self ideal. Es el concepto de sí mismo que la persona anhela y al que le asigna un valor superior. Al igual que el self, requiere una redefinición continua. El self real es el self actual de la persona, lo que hasta el momento es. Si el self ideal difiere del real, se provoca insatisfacción e inconformidad, que se convierte en problemas neuróticos. Por el contrario, si el sujeto se acepta y percibe con claridad, se habla de una salud mental. Por ejemplo, el self ideal de una persona es ser un actor reconocido. El self real es que es una persona tímida frente a las cámaras y le cuesta aprender diálogos largos. Al diferir el self real del ideal, puede provocar neuroticismo. Tendencia a la autoactualización. Rogers lo define como el impulso que permite a todo ser humano expandirse, extenderse, desarrollarse, madurar y adquirir autonomía. Se refiere a ello como algo que forma parte de la naturaleza humana, como un proceso de todos los seres vivos.
Por tanto, puede considerarse como una tendencia a expresar y activar todas las capacidades, en la medida que enriquezca al organismo o al self. Algunos ejemplos de la tendencia a la autoactualización son: cuando alguna persona toma un curso para aprender algo que le gusta y beneficia en su crecimiento profesional. Otro ejemplo es el asistir a terapia, ya que esto propicia un crecimiento personal. El siguiente aspecto es el poder personal. Llamó poder personal a la dimensión social del método centrado en la persona. Dicha dimensión se relaciona con el lugar en el que se ejerce el poder de tomar decisiones, es decir, quien toma las decisiones que, de manera consciente o inconsciente, regulan o controlan los pensamientos, emociones o la conducta de otros o de sí mismo. Rogers menciona que los seres humanos poseemos, con solo recibir una oportunidad, una enorme capacidad de usar el poder personal de manera correcta y benéfica. De esta forma, no pugna por un cambio en las formas de control, sino que se pronuncia por una reestructuración de las organizaciones, que incorpore al poder personal de cada uno de sus miembros. Un ejemplo de poder personal es cuando un terapeuta reconoce que no tiene las capacidades necesarias para tratar a un paciente y lo canaliza con alguien más. De igual forma, el control y reestructuración son aspectos que forman parte del poder personal. Un ejemplo de control es cuando sabes cómo dirigirte y comportarte con alguien de quien buscas obtener un beneficio. Un ejemplo de reestructuración es cuando una persona se da cuenta de cuáles son sus cualidades y potencialidades y las utiliza en pro del desarrollo personal y social. Congruencia e incongruencia. Rogers no define a los individuos en adaptados e inadaptados, enfermos o sanos, normales o anormales. Los contempla a través de su capacidad de percibir la realidad de sus situaciones. A este término lo llama congruencia. Por tanto, la congruencia es un grado de equilibrio entre la experiencia, comunicación y conciencia. Sin embargo, otro aspecto es la incongruencia, la cual ocurre cuando hay diferencias entre la experiencia, comunicación y conciencia. Es la incapacidad de percibir con precisión o la incapacidad o renuncia a comunicarse sobre la base de la sociedad. Ejemplos de ello son la negación o la represión. Por tanto, si yo digo, mi jefe no me agrada, pero debo de separar mi sentir de mis labores y dirigirme a él con respeto. O si digo, tengo hambre, pues iré a comer. Estaríamos hablando de congruencia, ya que hay un equilibrio entre el pensar, el sentir y el actuar. Sin embargo, si yo digo, no encuentro trabajo, pero hay empresas en las que sí me contratarían, pero no me merecen, yo aspiro a más, estaríamos hablando de incongruencia. Crecimiento psicológico. Rogers concluye que las personas tienen la capacidad de experimentar y cobrar conciencia de sus desajustes. Dicha capacidad se acompaña de la facultad de modificar el concepto propio para que concuerde con la realidad. Así, postula un movimiento natural que evita los conflictos y busca la resolución. Aunado a ello, concibe la adaptación no como un estado estático, sino como un proceso en el que se asimilan con precisión el aprendizaje y la experiencia. Un ejemplo de crecimiento psicológico es cuando el dueño de una empresa reconoce sus fortalezas en relación a la guía de la empresa y sabe cómo dirigirse hacia sus colaboradores. A su vez, reconoce las áreas de desenvolvimiento de sus trabajadores, de forma que se pueda hacer un trabajo en conjunto. Algunos aspectos que deben de encontrarse en el crecimiento psicológico son la adaptación, la comprensión empática y el nuevo self. Un ejemplo de adaptación es cuando una madre de familia sabe cuáles son las situaciones que la pueden molestar por parte de sus hijos
y actúa conforme a la manera más adecuada para evitar conflictos y solucionarlos de forma eficiente. Un ejemplo de comprensión empática es cuando el hermano menor sufre una caída y su hermano mayor lo consuela haciéndole saber que le ha pasado lo mismo y lo entiende. Por último, un ejemplo de un nuevo self es cuando una pareja, después de varios años de estar juntos, pueden mostrarse con sus verdaderas virtudes y defectos frente al otro, aceptarlos y adaptarse con el fin de que la relación funcione. Obstáculos para el crecimiento. Los obstáculos se presentan en la infancia y son inherentes a las etapas del desarrollo normales. Rogers menciona que las relaciones que resultan benéficas a una edad pueden tornarse perjudiciales en una etapa posterior. Esto lo percibe como pautas restrictivas en el desarrollo del niño, clasificándolas en dos: condiciones de valor y crecimiento de la falsa imagen personal. Las condiciones de valor son condiciones necesarias para acceder al sentido del reconocimiento, valoración y recibir amor. Aquí, el pequeño comienza a tomar conciencia de su self y siente la necesidad de ser amado y considerado. Su conducta se rige no por el grado a que la experiencia preserva o enriquece la vida orgánica, sino por la posibilidad de merecer el amor materno. Por otro lado, el crecimiento de la falsa imagen personal impide el crecimiento en medida que la persona niega los datos que difieren de un concepto propio, agradable pero falso. Un ejemplo de obstáculos para el crecimiento es cuando un niño se desarrolla gran parte de su infancia únicamente conviviendo con adultos, limitándose así a no conocer y convivir con niños de su edad. Un ejemplo de condiciones de valor es cuando en una fiesta infantil una madre de familia presta atención a otros niños y no al propio, por lo que el niño buscará la forma de llamar la atención para ser reconocido e idolatrado por ella. Por último, un ejemplo de falsa imagen personal es cuando una persona simula disfrutar ayudar a personas necesitadas, pero únicamente lo hace por el reconocimiento que obtendrá de la sociedad.